Clase del día de hoy. Titula La primera Navidad. En el anonimato de un nacimiento, Dios cumplido su parte enviando al mundo al Salvador. Palabras que necesitas conocer para tu vocabulario. Antes y después de Cristo. A.C. ¿Qué significa? O sea, esta palabra viene del latín, del antecristo, que quiere decir antes de Cristo. Se aplica a las fechas anteriores a la era cristiana. El A.D abrevia la referencia Annus Domini y quiere decir año del Señor Jesucristo. A de año del Señor Jesucristo. El siguiente, D minúscula punto C, sería un sinónimo traducido del anterior y significa después de Cristo. Tiene la misma función del A punto D punto. Sí, entonces A mayúscula D punto es lo mismo que después de Cristo, que el D minúscula y C punto. Otro, hay otra denominación, que aquí está en color rosadito, E mayúscula punto C punto. Escritores que quizá no quieren usar a Cristo como referencia utilizan esta sigla, que significa era común. Y bueno, A.E.C significa antes de la era común. Es decir, las personas que querían utilizar a Cristo como referencia utilizaban los puntos que están en la izquierda. Y las personas o los escritores que no querían usar a Cristo como referencia usaban esta sigla, EC y AEC. ¿Está bien? Si ustedes ven en el gráfico del medio, no existe el año cero, ¿ya? Es año 1 antes de Cristo y año 1 después de Cristo, ¿ya? Entonces no existe el año cero. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el año cero? Ustedes te responderían, ¿no?, que no existe el año cero. Existe uno antes de Cristo, uno después de Cristo y así adelante. La pregunta que quiero resolver con ustedes en esta clase es, ¿cuándo nació Jesús? Para eso vamos a ver un poquito lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Lucas dice que Jesús nació en la época del censo decretado por Augusto César, en el gobierno de Herodes. Por tanto, el nacimiento de Jesús se debe ubicar entre los años 8 y 4 antes de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Que Jesús nació antes de Cristo? Pues sí. El punto 1, ¿no?, que vamos a analizar ahora dice, por tanto, ¿Cristo nació antes de Cristo? Sí. ¿Por qué? El punto 2 lo explica. Sucede que Dionisio, el exiguo, el que tenemos aquí en la foto en el medio, él fue el que realizó el calendario, el que fechó los años y cometió un error. En realidad cometió un error de varios años, que se perpetuó durante varios años, ¿no? O sea, él hizo el calendario, él hizo, ¿no?, el antes y el después de Cristo, este señor. Solo que nadie se dio cuenta del error que había cometido. Y recién en el siglo XVI, Varro, otro monje, Dionisio era monje, ¿no? Varro, otro monje, cronólogo también, se dio cuenta del error. Pero ¿qué pasó? El punto 4. En realidad la era cristiana debería de haber comenzado entre los años 745 y 749. AUC, Ab Urbe Condita, desde la fundación de Roma. Entonces, para evitar todos los cambios que involucran los libros y las fechas convencionales, se decidió continuar usando el calendario que hizo Dionisio, con el error. Imagínense. Porque iba a ser un trabajo muy grande el cambiar todos los libros, todas las investigaciones de esa época para dar nuevas fechas. Como ya estaba todo hecho, la gente ya se había acostumbrado así, decidieron continuar con ese calendario. Entonces,
Se puede decir que Jesús nació entre los años 8 y 4 antes de Cristo. Entonces la fecha más próxima es el año 4 antes de Cristo, donde Jesús nació. Bueno, ahora, el siguiente subtítulo que quiero analizar con ustedes dice, Jesús no nació en diciembre. Para todos aquellos que algún día pensaron que Jesús nació en diciembre, les tengo una mala noticia. Pues no nació en diciembre. Historiadores modernos llegan a la conclusión que fue imposible que Jesús haya nacido el día 25 de diciembre, ya que en el hemisferio norte, en invierno, el invierno ocurre entre los meses de diciembre, enero y febrero. Por lo tanto, si Jesús hubiera nacido en esa fecha, habría sido una época de mucho frío y no habrían pastores y rebaños acampados por la noche, como lo indica en el libro de Lucas 2.8. Es decir, si hubiese sido esa fecha en diciembre, estaría mal el texto bíblico, pero el texto bíblico está en la razón. Habían pastores, y si habían pastores no era invierno, tenía que ser otra fecha. El nacimiento de Jesús. Jesús nació en Belén de Judea, pero por el decreto de Herodes, ellos se trasladaron a Egipto hasta la muerte de Herodes. Y fue cuando un ángel le dijo, no, los que te persiguen, le dijo a José, no, en realidad, los que te persiguen ya murieron, puedes retornar a Jerusalén. Bueno, del padre de Jesús, José, según la Biblia, él era un constructor especializado en trabajar en madera. En el Evangelio se lo conoce como carpintero y no ebanista. Y aquí quiero hacer una distinción entre esas dos palabras. Antiguamente a los constructores se les llamaba carpinteros y a los que hacían muebles se les llamaba ebanistas. Entonces, si ustedes se fijan aquí a la derecha, la imagen que tenemos de José y Jesús no está muy acertada, que digamos, porque ese es el trabajo que hace un ebanista, el realizar muebles, sillas, mesas de madera. Pero en realidad lo que hacía José era construir casas, construir monumentos, construir cosas de madera y no muebles. Entonces, José no hacía muebles, él se dedicaba a realizar construcciones. Todo por la clase de esta semana. Continuaremos la siguiente semana hablando sobre la primera Navidad. Que tengan un bendecido día.